que es, ¿recuerdan las enseñanzas que hemos dado y los títulos que hemos dado sobre ya sea a final de año o a principio de año, que otro año ya se ha ido, algo hemos aprendido y algo hemos olvidado? Este es el número 5 de esas enseñanzas que comenzamos a dar. Y el título de esta predicación se llama Un antes y un después. Y los invito a abrir su Biblia en el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 1 en adelante. A ver si no batalla para encontrar. Génesis 1, 1. Nosotros que hemos estudiado la palabra de Dios sabemos de que antes de Génesis 1.1 existe Génesis 0.0, que es antes de la creación ya existía Dios. ¿Estamos ahí? Mire que hay algunos que ahora no pudieron venir porque algunos fueron expuestos a estar contagiados, estuvieron con algunos que, bueno, no me dieron sus razones, pero no pudieron venir. Sin embargo, les enviamos un saludo y esperemos que escuchen la enseñanza. Dice la palabra del Señor, como está escrita, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Hablemos con el Señor. Señor, gracias por permitirnos, Señor, reunirnos, Señor, para escuchar tu palabra, Señor, para atender, Señor, ese consejo que tienes para nosotros, Señor, para también, Señor, para exhortarnos, Señor, también para fortalecernos con tu palabra, Señor. Tú quieres, Señor, que te obedezcamos, Señor, y tenemos que aprender, Señor, de tu palabra, Señor, porque ¿cómo compartiríamos, Señor, de tu palabra o dar de gracia lo que hemos recibido de gracia, Señor, si no atendemos, Señor, al consejo tuyo, mi Dios? Gracias por hablar a nuestras vidas, a nuestro espíritu, mi Dios. Permite, mi Dios, que te demos una respuesta, Señor, a lo que tú nos estás enseñando, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, habla a nuestras vidas. Tomen asiento. Bueno, otro año ya se ha ido. ¿Algo hemos aprendido? Bueno, sin duda algo hemos aprendido para empezar en estos tiempos de pandemia. ¿Algo hemos olvidado? Sí, sin duda hay cosas, mira, hay predicaciones que ya se nos olvidaron. Pero bueno, no es lo importante no es de que si las recordemos todas. Para ser honesto, yo no recuerdo todas mis predicaciones. Y más porque me robaron mi tableta donde estaban muchas predicaciones. Pero el punto es de que en su momento, cuando Dios nos habló, cuando escuchamos una predicación, pues es porque Dios tenía una palabra exclusivamente para nosotros, independientemente, individualmente, y era para ese tiempo. Así de que les he puesto el ejemplo de que, bueno, yo no me acuerdo de todas las comidas que me preparó mi esposa en el año, pero sin duda me alimentaron en ese día. Y eso me ha llevado para estar aquí delante de ustedes por el alimento que recibí. Así también, nosotros hemos crecido espiritualmente por la palabra que hemos aprendido y hemos escuchado. Ahora, atendamos el consejo de parte de Dios y veamos qué es lo que el Señor tiene para nosotros. Dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Para hacer un punto de aclaración tenemos que decir de que no estaba vacía, porque estaba desordenada. Para un desorden tiene que haber algo. Y ese algo pues simplemente no quiere decir que estaba vacía, sino que estaba en desorden. Pero no es hasta que Dios habla que pone todo en orden. En todo podemos ver un antes y un después de todas las cosas, y lo vemos desde la creación. La Escritura dice que la tierra estaba desordenada y vacía, y no fue hasta que Dios habló, hasta que Dios usó su palabra para poner en un orden la creación y en un cosmos el universo.
Por eso cuando dice, mire cómo creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Esto significa, y se toma el verbo de que como una gallina está empollando sus huevos. Entonces es eso, que el Espíritu de Dios se movía, había un movimiento sobre la faz de la tierra en la misma creación. Dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Aquí habla cuando Dios, a través del poder de su palabra, que pone la vida, puso la tierra en un orden, cosmos, donde, para empezar, puso la distancia, dice, puso la lumbrera mayor, la lumbrera menor, también nos habla que separó las aguas, también nos habla de que todo lo fue poniendo en un orden, de tal manera de que es por eso que en nuestra galaxia, la Tierra que gira alrededor del Sol, pues tiene diferentes, en esa órbita tiene diferentes distancias para que se manifiesten las estaciones, primavera, otoño, verano, todo lo que tenemos. Y eso también nos ayuda para lo que nos ayuda de que Dios puso una inclinación en la Tierra de 23 grados de tal manera que podemos contar con polo norte, polo sur, y eso nos ayuda para los ecosistemas. Bueno, habla de que Dios fue poniendo todo en un orden. Separó lo que la luna tiene una distancia aproximada como Dios quiso. La tierra tiene una distancia del sol como Dios quiso. 1 metro más, 1 metro menos, 1 metro menos se calentaría, 1 metro más se congelaría. Está en la posición exacta y perfecta. Se conoce como el orden, el diseño divino, perfecto. Es el poder de su palabra que tiene el potencial para hacer la diferencia de un antes y un después. ¿Cómo estaba antes? Desordenada y vacía la tierra. ¿Cómo es que después de que vino la palabra de Dios, todo lo comienza a poner en un orden? Y dice, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y dice, y vio Dios que era bueno. Hoy terminando un año difícil para muchos, ya que por el hecho de estar en una pandemia lo hace difícil, porque ninguno de nosotros habíamos vivido una pandemia. No, porque las últimas pandemias han sido de décadas pasadas, y no creo que ninguno a lo mejor hayamos experimentado, tengamos la edad suficiente para haber experimentado una pandemia. Una pandemia habla de que habla de todas las personas que habitamos el globo terráqueo. Eso, lo que es una pandemia, eso ya lo hace difícil. La pregunta es, ¿qué hemos aprendido de esta pandemia? ¿Hemos aprendido a vivir mejor, a desinfectarnos las manos, usar cubrebocas, mantener una distancia, vivir mejor? ¿Hemos aprendido algo de esta pandemia, de estos años que hemos estado viviendo y más sobre este año pasado? ¿Estamos peor que antes? ¿Más llenos, pero más vacíos? Hay algunos que, por ejemplo, tienen más amistades en sus redes sociales, sin embargo, se sienten más vacíos. Hay algunos que, por ejemplo, pueden decir, ya no tengo que ir al banco a depositar o hacer cosas porque ya lo puedo hacer en el teléfono. Sin embargo, eso nos ha robado tanto tiempo con nuestra familia también, el abuso, el exceder en lo que son la tecnología, los medios sociales también. Tal vez nos podemos sentir llenos, pero a la vez más vacíos también. Habla de si estamos más ordenados, hemos aprendido a ser más ordenados o más desordenados. Los nuestros y los demás ven un antes y un después en nosotros, después de que le hemos ofrecido nuestra vida al Señor. En la creación del hombre dice la Escritura que Dios hizo al hombre perfecto, porque fue creado conforme a su semejanza. A semejanza de Dios Dios creó al hombre. Habla de que nos hizo perfectos, hablando de hombre y mujer. Bueno,
déjeme hago un punto me regreso un poquito. Dice que creó al hombre a imagen y semejanza de Dios, pero dijo algo, pero no es bueno que el hombre esté solo. ¿Qué significa esto? ¿Que era imperfecto? No, Dios hizo al hombre perfecto, recto, pero en función le hacía falta una ayuda. Esta ayuda habla de la esposa, habla de alguien que fue tomada de una costilla y de carne del hombre y creó a la mujer. Esto significa de que el hombre estaba completo, estaba en perfección, sin embargo, en funcionamiento le hacía falta algo. Por eso dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda. ¿Por qué? Porque el hombre cuando está solo tiende a vagar en sus pensamientos. Y es por eso de que a veces necesitamos la ayuda femenina. Como lo he enseñado, yo necesito el ojo femenino de mi esposa para que me haga ver cosas que yo no pueda percibir por mi naturaleza humana como hombre. ¿Me explico? ¿Sí? ¿Amén? Miren, por eso dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Ahora, esto no significa o no quiere decir de que todo lo que diga la mujer es correcto, porque todos en el pecado original que heredamos viene la imperfección ya. Dios nos hizo perfectos, pero el pecado nos hizo imperfectos, hablando de hombre y mujer. ¿Sabía eso? ¿Sí? Amén. ¿Ya llegaron? Habla de alguien que se oponga. La mujer se opone al varón cuando va a tomar decisiones incorrectas. Por ejemplo, ¿por qué vas a gastar en eso cuando no lo necesitas? Y es por eso que necesita a alguien que se oponga. Entonces, por eso Dios proveyó esa ayuda idónea. Ahora, como digo, esto no quiere decir que todo lo que dice la mujer es correcto. En el Edén hubo un antes y un después del pecado. Antes el hombre disfrutaba de la comunión directa con Dios, disfrutaba del paraíso y su plenitud. Habla de la abundancia. Existía la inocencia, la vida, etcétera, etcétera. Pero vino el después, cuando apareció en escena el pecado y prevaleció el caos, el desorden, el vacío en el ser humano. Perdimos la comunión directa con Dios y vino la muerte, la separación de Dios y el hombre. Por eso el significado de muerte significa separación. Fuimos separados de Dios y esa muerte la heredamos todos. Queda claro que para nosotros el antes y después del pecado. ¿Qué es lo que podemos entender? Bueno, ya lo expliqué. Antes del pecado, pues estaba el orden. El hombre estaba en una plenitud, una comunión con Dios. Vino el pecado, vino el después de. Y ese después de proveyó lo que viene siendo la muerte, el desorden, el caos y todo lo que implica. Cuando hablamos de un antes y un después, nos referimos a un tiempo, una dispensación, un espacio, un lugar o un acontecimiento. Por ejemplo, un antes y un después. Ahorita que estoy explicando, después del Edén, habla de un lugar. Después del pecado, habla de un acontecimiento. Por ejemplo, si nos referimos a un espacio, a una dispensación. En la dispensación en el Edén estaba la inocencia, después vino la conciencia, después vino el pecado, y ahí donde ya pecamos voluntariamente. Y todos los seres humanos estamos sujetos a esta ley natural llamada tiempo cronos. Hay un tiempo que nos separa, un tiempo en el cual nosotros estamos expuestos, como el tiempo cronos. Pero en Dios no. En Dios no. En Dios es el tiempo kairos, lo que se conoce como en su eternidad. Él es eterno, Él es el eterno, Él es el que fue, Él es el que es, Él es el que será.
Él es el omnipresente, el omnipotente y el omnisapiente. En la historia del ser humano hay un acontecimiento que definiría la eternidad de todos los hombres y mujeres. Este acontecimiento dividiría el tiempo del hombre como un antes de Cristo y después de Cristo. Como mencioné, en Dios se conocen dispensaciones. Nosotros en esta era que estamos viviendo es un después de Cristo. Ese después de Cristo para nosotros comienza del nacimiento de Jesús. Pero para la dispensación de Dios, el después de Cristo es con su muerte, se define con su muerte, porque termina la dispensación de la ley y con su muerte comienza la dispensación de la gracia. ¿Me expliqué? Ok. Voy a hacer un examen para que pongan atención. En nosotros está definido como el después de Cristo y antes de Cristo y después de Cristo. Cuando el hombre fue destituido del paraíso, Dios se comunicaba con el hombre a través de cristofanías o teofanías, que era Dios manifestándose, por ejemplo, hablando a través de una zarza, se conoce como una teofanía, o Dios prehumanado, como en Melquisedec, que es una cristofanía. Nos hablaba a nosotros, a la humanidad, a través de cristofanías o por medio de sus profetas, hablando a su pueblo. En Hebreos 1:1 dice así: Dios, habiendo hablado muchas veces, no solamente una vez, muchas veces y de muchas maneras, así como mencioné, como a través de cristofanías, en otros tiempos a los padres por los profetas, quiere decir al pueblo de Dios a través de los profetas. Dice, en estos postreros días, en los tiempos que estaba viviendo, y está narrando el expositor del libro de Hebreos, dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entiéndase, la creación. Porque Dios dijo. Recuerde que en Juan capítulo 1 nos enseña que en el principio era el verbo era con Dios porque el verbo era Dios. Lo que significa que estaba Dios como creador, pero cuando salió la palabra es Cristo. La palabra que vive en nosotros y mora en nosotros, ya después de que aceptamos a Cristo, es Cristo en nosotros. Es su palabra viva y activa en nosotros. También, hablando acá en mis escritos, también nos ha hablado, por ejemplo, voy a poner algunos ejemplos, nos habló por medio de Noé. ¿Cómo nos habló a través de Noé? Bueno, dice la Escritura que Noé era pregonero de justicia, significa que era un predicador que llevaba a la gente al arrepentimiento, pero dice que no entendieron hasta que vino el diluvio. Significa que les predicaba el arrepentimiento porque iba a venir, arrepiéntanse, porque antes de esto Dios había decidido terminar con la humanidad. ¿Por qué? Porque los pensamientos del hombre eran de continuo solamente el mal. Y dijo Dios que iba a acabar con todo ser humano, pero un hombre halló gracia delante de él, y a través de Noé, el que le dijo, construye un arca, y entonces él escuchó la voz de Dios, y hubo un antes de escuchar la voz de Dios a un después. Ese después se vio evidenciado cuando se puso a construir, que dio evidencia de que había escuchado la voz de Dios y obedeció, fue prudente. Porque estaba bien, ya se le había revelado el exterminio de todo ser humano, pero él se puso a construir un arca. Ahora, basado al testimonio de Noé, sus hijos, su esposa, las nueras, se pusieron a apoyarle, a ayudarle. Esto significa de que los demás no escucharon a Dios. La esposa de Noé no escuchó a Dios. Los hijos, las nueras,
de Noé no escucharon a Dios, pero Noé sí escuchó a Dios. Pero en él hubo un después. Después de que escuchó a Dios, se puso a construir. Y en ese cambio que hubo en Noé, los demás se pusieron a ayudarle, a apoyarle. ¿Me explico? Ahora, podemos ver también en Abraham. En Abraham dice la Escritura que salió de Ur de los Caldeos, y dice, y sin saber a dónde iba. Pero hubo un cambio, porque él vivía ahí en medio de una área donde estaba infestado por la idolatría. Sin embargo, cuando él escuchó la voz de Dios, salte de tu tierra y de tu parentela, él hizo algo, se levantó y comenzó a andar. Comenzó a buscar el propósito de Dios, buscar la voluntad de Dios, y su esposa le siguió. Su padre le siguió, también vemos que Lot le siguió y toda la gente que él tenía. Pero hubo un cambio, la gente vio un cambio en Abraham. Su esposa vio un cambio en Abraham. Entonces vemos cómo a través de Abraham podemos ver un antes y un después. Moisés, vemos de que Dios nos habla a través de la ley, a través de Moisés. Pero también podemos ver de que hubo un antes de que Moisés escuchó la voz de Dios a través de esa zarza. Vemos como antes quiso salvar a su pueblo matando a un egipcio. Pero Dios, aunque no le dijo estas palabras, yo se las puedo decir de que él entendió, hubo un entendimiento que no era con espada ni con ejército, sino que era con el poder de Dios, que iba a salvar, iba a liberar a su pueblo. Él entendía que él iba a ser un libertador, pero no sabía cómo. Pero no fue hasta que Dios le habló directamente a Moisés cuando él entendió, aunque se rehusó primeramente, pero después entendió. Dios lo capacitó para ir a ser para ser un libertador y liberar a su pueblo. Más adelante vemos que a los profetas, Dios, habiendo hablado por medio de los profetas a los padres, Noé fue un profeta, Abraham fue un profeta, Moisés fue un profeta, y los profetas que encontramos en el Antiguo Testamento, nos vemos como los profetas con demandas, nos hablaban con demandas a su pueblo para seguir la ley, y después de cientos de años, vemos cómo vino un silencio de parte de Dios. Ese silencio que fue alrededor de 400 años, lo que es el tiempo del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Vemos cómo hubo un silencio de parte de Dios donde ya Dios no habló. Y en el cumplimiento de los tiempos y las dispensaciones de Dios, Dios mismo rompe la barrera del silencio en el universo entero con el llanto de un bebé, cuando nace nuestro Señor Jesucristo. Porque, como dice el escritor de Hebreos, Dios nos había hablado por los profetas. Dios nos había hablado a través de la misma creación, nos enseña Pablo en Romanos 1. Pero ahora nos ha hablado a través de Jesucristo y comenzó con el llanto de un bebé. Cuando hubo un silencio por más de 400 años, imagínense un silencio absoluto en el universo que Dios no había hablado al hombre. Y Dios rompe la barrera del silencio con el llanto de nuestro Señor Jesucristo en su nacimiento. El nacimiento de ese bebé hace la diferencia en un antes y un después para el mundo entero. Por eso se conoce, y en cualquier libro que leemos o cuando estamos leyendo historia podemos leer antes de Cristo o después de Cristo. Antes los tiempos se medían por medio de los reinados. En el reinado del rey Usías, así en tal año del reinado de X rey. Pero ahora en esta dispensación, en esta era que estamos viviendo, se mide en todo el mundo después de Cristo, lo que se conoce antes de Cristo o después de Cristo.
Ese bebé creció en estatura y en sabiduría hasta que llegó su tiempo para comenzar su ministerio como el Salvador del mundo. En Lucas capítulo 4, versículo 18 dice así: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. En Mateo 11 dice la Escritura que los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Ahora, no significa, dice a lo que quiere decir los pobres cuando habla de los pobres en espíritu, con los que somos sensibles a escuchar la voz de Dios. Jesús vino a dar vida a lo muerto. Recuerde que ya estábamos muertos espiritualmente, porque la paga del pecado es muerte. Significa que todos estábamos muertos, aunque creyéramos lo contrario, que vivíamos, caminábamos, movíamos, escuchábamos, comíamos, pero estábamos muertos según lo que nos dice la palabra de Dios espiritualmente, estábamos muertos. Yo no sé si ya Jesús hizo el milagro de la vida en ti. Si aún no, tú estás en el antes de Cristo y aún no ha habido un después de Cristo en ti. Ahora, este es el momento en el cual yo te invito para que aceptes al Señor. Pero si ya estás en el después de Cristo, quiere decir que Él te ha trasladado de las tinieblas a su luz admirable, que ya no estás en muerte, sino en la vida que Jesús nos provee a través de su palabra, a través de su sacrificio, porque Él vino a morir para darnos vida y vida en abundancia. Porque te ha resucitado, porque Él es la resurrección y vino a resucitar tu vida, tu matrimonio, tu hogar, a darle un sentido a tu existencia, formando carácter, trayendo un cambio en la vida de tus hijos, tus finanzas, tu forma de trabajar, tu forma de hablar, tu forma de comprar. Tenemos que hablar de que este año pasado te acercaste más a Dios o te apartaste más de Él. Hay un después de Cristo en nuestras vidas. Hay un después del 2021 que la gente pueda ver en nosotros. Hemos evidenciado una vida que no hablo de perfección, sino algo diferente. Que nuestros hijos vean algo diferente en nosotros. Que nuestros padres vean algo diferente en nosotros. Cómo contestamos, cómo hablamos, cómo limpiamos el cuarto, cómo les obedecemos, cómo nos sujetamos al marido, cómo amamos a la esposa. ¿Hay un cambio en nosotros después de haber escuchado la palabra de Dios? Algunos están con nosotros ya por algunos años, algunos tienen menos. Pero mire que el crecimiento espiritual no lo dan los años, sino la determinación de obedecer la palabra de Dios. Hay algunos que ya tienen tiempo y se rehúsan a obedecer la palabra de Dios, no al pastor, sino a la palabra de Dios. Y hay algunos que son nuevos y como son sensibles a la palabra de Dios, son más activos. Hay algunos que se opacaron. ¿Qué les pasó? En vez de que hubiera habido un crecimiento espiritual, no, se estancaron. Y no solamente se estancaron, sino que van retrocediendo. No estoy hablando de obediencia al pastor, sino obediencia a su palabra. Antes eras obediente en tus diezmos, en tus ofrendas. Eras obediente al llamado a la convocatoria a estudiar la palabra de Dios, a la oración. ¿Qué ha pasado? Hay algunos que en vez de avanzar van retrocediendo. Hay algunos otros que han madurado y han crecido y se ve evidenciado en su matrimonio, se ve evidenciado en su relación personal.
en sus finanzas se ve, porque no ponen no ponen su vida en las cosas que poseen o creen poseer, sino que entienden de que todo es de Dios y que depositan su confianza en Dios y no en sus finanzas, de que no están andando que voy a trabajar para allá, voy a trabajar para allá y te olvidas de Dios. La vida del hombre se define en un antes y un después de escuchar a Jesús. Jesús vino a poner la vida del hombre que estaba desordenada y vacía. ¿Cómo estaba la tierra? Desordenada y vacía. ¿Cómo estaba nuestra vida antes de Cristo? Si usted me dice que estaba mejor que después de Cristo, usted no ha entendido todavía. Usted tiene que entender de que ahora usted ha entrado en un proceso en el cual Dios nos está enseñando cómo vivir. A lo mejor usted puede decir, yo tenía más dinero antes. Sí, pero porque robabas. Sí, porque ponías tu vida en las cosas que creías poseer. O andabas de avaricioso, trabajando de más. Y te olvidabas de tu familia. Ahora, en un después de Cristo, en un después de haber entregado tu vida al Señor, el Señor te está moldeando. Y hay algunos que se resisten, pero ahí la llevan. Ahora, como digo, el crecimiento no lo dan los años, hermanos. El crecimiento espiritual lo da la obediencia. Ahorita que nos decía el hermano, hay dos cosas. La obediencia, si me amáis, guardad mis mandamientos, dice el Señor. El obedecer su palabra, sus estatutos, sus mandamientos. ¿Por qué la gente se va a ir al infierno? No por sus pecados, sino por no haber aceptado al Señor Jesucristo. Algunos escucharon la voz de Dios, pero rehusaron obedecer la palabra de Dios. Y no ha habido un después de Cristo. Aún así confiesen, no, yo en tal año ofrecí mi vida al Señor, o le entregué mi vida al Señor. ¿De qué te ha servido? Porque no hay un cambio, no hay una evidencia. Y este año es donde Dios nos está retando para que hagamos un cambio, una diferencia. ¿De qué me serviría tener llena una iglesia aquí cuando son desobedientes? Yo enseño, usted decide, usted es el que le va a entregar cuentas al Señor. Yo le voy a entregar cuentas al Señor de que yo les entregué tu palabra, Señor. Usted decide si quiere seguir amargado, resentido o avariento, como usted quiera seguir, o si quiere que diga, Señor, habla mi vida. Por eso siempre la oración, Señor, habla mi vida. Cuando después de una predicación que diga, ay, Señor, hablaste a mi vida. Y que al cruzar esa puerta usted diga, ay, estaba hablando de mí el pastor. Bueno, Dios a través del pastor. Por eso la vida del hombre se define en un antes y un después de escuchar a Jesús. Si usted viene convencido de que no, el pastor me va a regañar, no es el pastor. Obviamente que está mi parte humana, pero es Dios exponiéndole o evidenciando su vida. A eso venimos, ¿no es cierto? Ahora, cuando estamos siendo expuestos a la palabra de Dios, el Señor, usted no va a escuchar una prédica donde yo los apachurré y les dije todo, ya váyanse. No, doy la medicina también. Primero les doy los síntomas, pero también la medicina, y la medicina es Cristo, hermanos. Si obedecemos la palabra de Dios, a pesar de que estemos enfermos, salimos fortalecidos, hermanos. Jesús vino a poner la vida del hombre que estaba desordenada y vacía en un orden. Aunque creyera lo contrario, algunos creían de que estaban mejor antes y por eso muchos se fueron, porque no entendieron del reto que el Señor les dijo, calcular el costo. Yo les he enseñado sobre lo que es el sufrimiento. ¿Se acuerdan? Hace unas semanas yo estaba enseñando sobre el sufrimiento. Si yo no les enseño esto, el día que venga una tempestad, un sufrimiento a sus vidas, una tribulación, ustedes van a desertar y se van a ir. Pero si yo les enseño que es a través de muchas tribulaciones que entremos al reino de Dios, usted va a estar fortalecido en su palabra para cuando venga una enfermedad, cuando venga una escasez, cuando venga un problema, un pleito. Usted va a estar fortalecido en su palabra.
La palabra de Dios nos enseña, Pablo en Romanos, cuando dice que nosotros somos hijos de Dios, si es que padecemos juntamente con Él. ¿Sí entiende ese reto? ¿Sí entiende? Dios no te está engañando, decir, no, ven, y una almohadita te voy a poner, una alfombra para que llegues a la tierra prometida. No, no. Dios nos está prometiendo espinas. Dios dice, el que quiere seguirme, tome su muerte, tome su cruz y sígame. Por eso habla de ese reto, hermanos. Mire, para empezar, es que si usted lo quiere hacer en sus fuerzas, no va a poder. Por eso tenemos que aferrarnos a la cruz de Cristo, aferrarnos al Señor. Porque no es en nuestras fuerzas, sino en el poder de Dios, en el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Cómo usted puede decirle no a la homosexualidad, no a esto, no a aquello, no a la mentira, no al robo? No en sus fuerzas no va a poder. Yo no puedo, pero en el poder de la palabra de Dios, en el poder del Espíritu Santo que mora en mí, tengo esa capacidad para decirle no. A veces la carne me gana, como a ustedes, ¿no es cierto? No quiero contestarle y ya resultaste contestando. No quiero robármelo y te lo llevaste. No quiero hacer el mal que quiero hacer, ese mal que no quiero hacer termino haciéndolo, dice Pablo. El bien que quiero hacer no lo hago, sino el mal que no quería hacer. Habla miserable de mí, ¿quién me aportará de esta carne? Los de allá afuera no tienen otra alternativa más que pecar, hermanos. Pero nosotros que hemos creído en la palabra de Dios, y asumo de que usted está aquí porque ha creído en la palabra de Dios, usted tiene esa fuerza, ese poder que no tienen los de allá afuera, hermanos, para decirle no. Y hay una lucha dentro de usted que cómetelo, róbatelo, llévatelo. Pero está también la palabra de Dios cuando no lo hagas, no le pegues, no esto, y usted se resiste. Pero si permite que la palabra de Dios, que haya un después de Cristo en nosotros, usted va a obedecer la palabra de Dios. No le hace que usted se sienta. Hay veces que perdiendo ganamos más, hermanos. La blanda respuesta aplaca la ira. Mire cómo dice la palabra, cómo nos enseña. Nos enseña que Jesús vino a poner la vida del hombre que estaba desordenada y vacía. Vino a poner en orden nuestra casa, nuestro matrimonio, sus hijos, sus finanzas, su conducta. Y no hablo de perfección, hermanos, sino de ir renunciando a nosotros mismos. Recuerde que nosotros somos nuestro peor enemigo. Tenemos a Satanás. Tenemos el mundo y tenemos a nosotros mismos como nuestros peores enemigos. Dios quiere que formemos, Dios quiere nos quiere formar a la imagen de su Hijo. Y eso duele, hermanos. Duele, pero porque estamos siendo perfeccionados. Jesús vino a hablar la palabra de su Padre. Él vino a dar la interpretación correcta del Antiguo Testamento. Vemos cómo en el Antiguo Testamento Dios nos había hablado a través de los profetas. Ya mencioné, desde Noé, desde Abraham, Moisés y los profetas. Sin embargo, en nuestras concupiscencias, en nuestros pensamientos, hablando como pueblo de Dios, le damos la interpretación. Pero cuando vino Jesús, que dice, pero ahora en los postreros días, Dios nos ha hablado a través de su Hijo, quien da la interpretación correcta porque muestra el espíritu de la ley. La ley para algunos los trajo para esclavizarlos y no entendían el propósito de la ley que Dios había dado a su pueblo. Su pueblo era para que se mantuvieran al margen y para que se dieran cuenta de que necesitaban esperar al Mesías, pero ellos no. Tanto así de que no solamente se aferraron a la ley, sino que añadieron sus tradiciones a la ley. Y vino siendo un yugo, una esclavitud. Pero Dios no quería que el hombre fuera esclavo, sino que viene el Señor Jesucristo y nos da la interpretación correcta, porque muestra el espíritu de la ley, muestra el espíritu de la palabra de Dios desde el Antiguo Testamento. Ahora nos ha hablado a través de su Hijo. Y nos enseña cómo desde en el Sermón del Monte Jesús empieza a hablar en el Sermón del Monte sobre las bienaventuranzas, habla sobre la ley, el odio, el adulterio, el divorcio, la venganza,
¿Por qué? Porque él decía, oíste que fue dicho, ojo por ojo, diente por diente, mas yo os digo, y nos muestra el espíritu de la ley, de lo que la intención que estaba dando Dios, ojo por ojo, sí era para mantener un orden. Pero ahora en Cristo nos está dando el espíritu de la ley, mostrándonos de que es mejor guardarnos de la venganza. Oíste que más yo os digo, ponle la otra mejilla. Entonces era algo que se podía, no, ¿de qué está hablando Jesús? Pero la gente no estaba entendiendo hasta que Jesús les estaba enseñando, y no solamente eso, sino que les está hablando espíritu y es verdad. Dice, mis palabras que yo hablo es espíritu y es verdad. Y los que la recibían adoptaban un cambio de vida en sus vidas, como lo que fueron los apóstoles. Habló sobre el odio, el adulterio, el divorcio, la venganza, el juramento, amar a los enemigos, dar a los necesitados. Habló sobre la oración, el dinero, las críticas, etcétera, etcétera. Lo que habla desde el capítulo 5 de Mateo, capítulo 5 hasta el capítulo 7. Nos habló también, pero no solo basta el oír su palabra para que haya un después de, porque había una multitud de gente ahí, escuchando a Jesús, las bienaventuranzas, y al terminar el capítulo 7, dice, y la gente se sorprendía, porque no enseñaba como los escribas y como los fariseos, estaban sorprendidos, qué bonito habla, y muchos vienen a escuchar una predicación, ay, qué bonito habló, pero simplemente lo vieron como un hombre hablando y no entendían de que era Dios hablando a sus vidas, demandándoles un cambio de vida. Por eso cuando Jesús les habló que no solamente correspondía al hombre de escuchar, no, porque dijo, después de que al terminar el sermón, Él dice, pero en aquel día no todo aquel que me llama Señor, Señor entrará al reino de Dios. Porque muchos en aquel día me dirán, Señor, Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros, mas yo les diré, apartados de mí, no los conozco. Escucharon mi palabra, escucharon mis mandamientos, escucharon la interpretación de la ley, pero nunca se convirtieron. Y lo dice en otras palabras, dice así, en Mateo 7:24 dice, cualquiera pues que oye estas palabras, ¿cuáles palabras? Todo lo que enseñó, sobre el odio, el adulterio, el matrimonio, la venganza, todo lo que enseñó, dice, cualquiera pues, ese cualquiera significa cualquiera, sea rico, sea pobre, hombre, mujer, sea niño, sea joven, sea adulto, sea anciano, cualquiera pues que oye estas palabras y las hace. Vemos la diferencia. La diferencia es de que muchos oyeron y estaban sorprendidos. ¡Ah, qué bonito habla este Señor! Pero dice, que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente. He estado enseñando sobre la prudencia, y no dos enseñanzas. Una fue bíblicamente y una llevándolo a nuestro diario vivir para ser prudentes. Que es lo que nos enseña la palabra de Dios en la prudencia. Y se imagina el estar escuchando o el tener, imagínese, espero y me expliquen esto. Imagínese, estás condenado a muerte y te ofrecen una medicina, una vacuna o una pastilla o un tratamiento, y esto es lo único que te va a salvar, lo único, no hay otra cosa. Y tú dices, no me lo tomo, no me la pongo, o no, y no estoy hablando de la vacuna, hermano, del COVID, no estoy hablando de la palabra de Dios. Lo único que te puede llevar a ordenar tu vida, a que haya un después de Cristo, es la palabra de Dios. Porque si tú dices, no, yo no me la tomo, yo no la obedezco, no, yo no lo hago, o lo tienes como un libro bíblico, un libro histórico nada más. Es un libro, sí, es un libro. No, es cierto, literalmente es un libro. Y que no te va a servir más que para echarte aire si quieres.
Pero si crees las palabras que están aquí, eso trae vida, porque fue inspirada por Dios, tiene el aliento de Dios. Son letras, es cierto, son hojas, es cierto, pero si crees lo que dice aquí, el hombre llega a tener vida y vida en abundancia. El hombre llega a ordenar su vida. En el hombre puede haber un después de Cristo, después de haber oído la palabra de Dios, que oyó e hizo. No solamente oyó, sino que oyó e hizo. Por eso dice, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa. Tal vez muchos saben cómo edificar su casa, pero no lo hacen. Tal vez muchos saben cómo hacer la salsa, pero no la hacen. Tal vez muchos saben cómo arreglar un carro, pero no lo hacen. ¿Cuál es la diferencia de unos a otros? Tal vez muchos pueden tener consejos para aconsejar a sus hijos, pero no lo hacen. O no exhortan a los hijos. Entonces, en eso habla de un hombre imprudente, que oyó y no hizo, que no edificó. Hablando del hombre prudente, dice, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa, su matrimonio, sobre la roca. Porque dice, descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, contra aquel matrimonio, y no cayó, porque está y estará fundada sobre la roca que es Cristo Jesús. Esa es la diferencia, hermanos. El oír y hacer. La diferencia es de que unos ni oyen. Allá están, viendo, escuchando otras cosas. Pero otros que están aquí o están en las iglesias que oyen nada más, sí, cierto, sí. Y aciertan, sí, pero no hacen. Y eso ya involucra a todos, hermanos. Al pastor también. A todos, hermanos. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, contra aquel matrimonio. Dice, y no cayó porque está y estará fundada sobre la roca que es Cristo Jesús. Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos, obedecer mis palabras, no solo las oigas. El amar a tu esposa es el resultado del amor que le tienes a Dios. El sujetarte a tu esposo es la evidencia de un antes y un después en tu vida después de escuchar a Dios. Dice Pablo, cuando era niño hablaba como niño, jugaba como niño, juzgaba como niño. ¿Cómo? Imprudentes. ¿Cómo son los niños? Que dice mi mamá que no está. Por imprudentes, porque esa es su naturaleza. Porque están en la inocencia. Algunos por inocencia y algunos hasta por maldad. Mas cuando ya fui hombre, dijo Pablo, dejé las cosas que eran de niño y ahora hago las cosas que son de un hombre. Y dice Pablo, y dice Isaías, hablando de lo que dice el Señor, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? ¿Y en quién se ha evidenciado el brazo de Jehová? ¿Quién ha mostrado crecimiento, sabiduría, prudencia en el 2021? Bueno, creo que esa pregunta se la haríamos a los que están alrededor de usted. ¿Qué respuesta le vamos a dar hoy al Señor? ¿Qué hemos aprendido de ese 2021? Porque ya se fue. Otro año ya se ha ido. En los héroes de la fe hubo un antes y un después de escuchar a Dios. Por ejemplo, dice la Escritura, comenzando en Hebreos capítulo 11, donde menciona a Abel como el primer de los hombres de la creación. No menciona a Adán, pero sí menciona a Abel. Cuando Abel, dice, por la fe Abel ofreció mejor sacrificio que Caín. Dice que por la fe, y la fe viene por el oír, quiere decir que escuchó, no directamente la voz de Dios, sino la enseñanza de sus padres, porque no dice que Dios le habló a ellos, hasta que vinieron a ofrecer sacrificio.
Y ahí hubo un antes y un después de haber escuchado a Dios a través de alguien más. Vemos la vida de Enoc. Menciona la Biblia y Enoc caminó con Dios por más de 300 años y dice que Dios se lo llevó porque no fue hallado en la tierra. Quiere decir que Dios lo arrebató, lo arrebató y se lo llevó. Pero fue a través de un tiempo, fue a través de que Enoc dio evidencias de un cambio, de estar caminando con Dios, porque andarán dos si no estuvieran de acuerdo, ¿no? Es lo que dice la Escritura. Si un matrimonio no está de acuerdo, terminarán en el divorcio y no caminarán juntos. Pero si dice, hablando lo contrario, si están de acuerdo van a caminar juntos. Y dice que Enoc caminó con Dios. También vemos el testimonio de Noé. Por la fe Noé construyó el arca. Sí, porque hubo un después de escuchar la voz de Dios, un después de Cristo, un después de Dios, antes de Cristo. ¿Se imagina cómo su esposa y los hijos dieron testimonio de la vida de Noé? ¿Cómo vieron un cambio? Abraham, dice la Escritura, que salió, obedeció sin saber a dónde iba a ir. Por la fe también, dice la Escritura en el libro de Hebreos, después de hablar de Abraham, menciona a Sara. Dice la Escritura, por la fe también. Quiere decir que también escuchó la voz de Dios. Por la fe, la misma Sara, hemos aprendido esto en el estudio que llevamos de Génesis. Sara significa, el nombre significa princesa. Pero sabía que no se llamaba así, se llamaba Sarai. Y el significado de Sarai es rencillosa, dominante, contenciosa. Ese era un antes de escuchar a Dios. Porque dice la Escritura que cuando vinieron los 3 visitantes con Abraham, uno de ellos, hablando Dios, dice, ¿dónde está Sara tu mujer? Y que se rió, y Dios habló directamente con Sara, ¿por qué te has reído? Pero después de que escuchó a Dios, hubo un cambio en esa mujer, un cambio de carácter, un cambio de personalidad, tanto así de que ya no se fue llamada rencillosa. Sarai, el esposo le decía a Sarai, ¿cómo le dirían cómo la mencionarían las demás personas alrededor de ellos? Ahí viene la rencillosa, ahí viene la contenciosa, ahí viene la dominante. Tal vez en su presencia le decían Sarai, pero ahí viene la dominante, ahí viene la tóxica, dirían. Pero no, vemos cómo más adelante, mire, la Biblia no registra que imitemos la fe de una mujer más que la de Sara. No dice ni siquiera la de María. Mujeres, sean como María, sean como Ruth, sean como, no, pero sí dice, mujeres, sean como Sara, que se sujetó a su marido, vístanse como debe de ser, imiten a Sara. Fíjese, a ninguna mujer la menciona así, más que a Sara. ¿Por qué? Porque hubo un después de. El antes de, ¿cómo era? Rencillosa. ¿Cómo era usted, mujer? No, miren, hermanita, ¿cómo era usted antes de venir a la iglesia? Bueno, ya mejor no nos metemos en problemas. Ahora, ¿cómo era el varón antes de venir a la iglesia? Bueno, mire que Dios nos habla de 3 maneras. Lo he enseñado en otras ocasiones. Dios nos habla de 3 maneras. Dios nos dice, hijo mío, dame tu corazón. Hijo mío, dame tu corazón. ¿Cómo nos habla? Con ternura, con una enseñanza. Nos habla a través de la lectura de la palabra de Dios. Nos habla a través de la oración, porque hablamos, y no es un monólogo, sino que hablamos y Él nos dice, nos contesta. Tal vez algunos ignoran o no saben discernir la voz de Dios. Ay, Señor, ayúdame. Ay, Señor, ayúdame con mis hijos y todo. Edúcalos. Luego nos dice el Señor, edúcalos, enséñales. Señor, ayúdame. Te estoy diciendo, edúcalos, enséñalos, disciplínalos. Ay, Señor, ayúdame. Y no disciernen la voz de Dios.
Pero hay algunos otros, por ejemplo, de que disciernen la voz de Dios y obedecen. Hay algunos que discerniendo no obedecen. No, dime bien, Señor, te estoy diciendo, pero dime bien, Señor, te estoy diciendo, nos da la fórmula. No es un monólogo, hermano, cuando venimos a la oración, hablamos y Él nos habla. Mire, yo sé que usted ha escuchado la voz de Dios, si es que está en el después de Cristo, porque dice que mis ovejas oyen mi voz, la conocen. ¿Usted conoce la voz de Dios? 1, 2, bueno, ahí la llevamos. Usted debe de conocer la voz de Dios, discernir cuando Dios le habló, tal vez a través de la predicación, tal vez a través de la oración o tal vez a través de la palabra de Dios. Ese es el primer trato de Dios, cuando Dios nos habla. El segundo trato es cuando todo nos empieza a ir mal, hermanos. Cuando terminamos mal, el matrimonio, los hijos, pérdida económica, de trabajo, todo nos empieza a ir mal. Es el segundo trato de Dios, como Dios nos habla también. Pero el tercer trato de Dios es fuego consumidor, hermanos. A algunos se les da oportunidades, Dios hablando de muchas maneras y muchas veces. Hijo mío, dame tu corazón. No, y presumidos, orgullosos o vergonzosos, porque solamente hay dos grupos de personas que no se acercan a Dios, o los orgullosos o los que tienen vergüenza por su pecado, o orgullosos por su carácter o por lo que tienen o por lo que se creen ser delante de Dios. No, yo no necesito a Dios, tú sí necesitas a Dios. No, predícale a ella sí necesita. No, todos necesitamos de la palabra de Dios. Entonces, cuando vemos que hay una diferencia, es cómo Dios nos ha ido formando y nos va hasta cambiando la forma de hablar, hermanos, hasta caminar, hermanos. No hablo de orgullosos, prepotentes, no, ni humildes tampoco, así que todos nos menosprecien, no. ¿Cómo andaría el Señor Jesucristo? ¿Así agachado, escondido? No, como lo que era, un ser humano que vino, el mismo Dios encarnado, pero no andaba ni de altanero tampoco, ni orgulloso, sino como debe de ser. Ahora, vemos cómo tiene que haber una diferencia en nosotros en un después de Cristo, después de escuchar a Dios. Esos son los tres tratos, como Dios nos habla, en un antes y un después. Tiene que haber un antes y un después. Por la fe, la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir. Quiere decir que su matrimonio se fortaleció. Después de que escuchó a Dios, dice, ¿acaso yo ya siendo anciana voy a poder concebir, amamantar a un bebé? Y dice que su fe se fortaleció. Después de que escuchamos a Dios, después de que escuchamos una predicación, que primero somos evidenciados con nuestro pecado, pero que después vienen esas fuerzas sobrenaturales en nosotros para hacer lo que tenemos que hacer, y Dios va a hacer lo que tiene que hacer como Dios, como omnipotente, como omnisapiente, como todopoderoso. Vemos cómo el hijo pródigo recibió el segundo trato. El hijo pródigo conocía a su padre, pero menospreció a su padre, tanto así que lo tenía como muerto. Pero después vemos cómo después de que vino acá, perdió todo, terminó ahí dándole de comer a los cerdos, cómo Dios le habló a través de esa circunstancia. Pero hubo un cambio después de que le hizo clic. Muchos, hasta que terminen allá barriéndole y lavándole a los cerdos, van a entender, cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan, iré y regresaré. Algunos de nosotros fuimos ese hijo pródigo que empezamos bien en la iglesia y nos fuimos al mundo, y luego el Señor nos trajo otra vez y entendimos, ¿no es cierto? Dios le ha hablado por medio de las circunstancias. Lázaro estaba muerto, y aún en su sepulcro y en el Hades escuchó la voz de Dios, escuchó la voz de Jesús.
¿Usted no cree que haya habido un cambio en la vida de ese Lázaro, aún así siendo amigo después de que experimentó la muerte, estando ahí en el Hades? ¿Usted cree que no hubo un cambio en él, en su diario vivir después de que fue resucitado? La samaritana experimentó un antes de Cristo y un después de Cristo. Un antes de Cristo nos enseña en el Evangelio de Juan, capítulo 5, donde nos enseña que la mujer samaritana iba era la hora sexta, quiere decir que era el mediodía, cuando fue a buscar agua. Y dice que el Señor, cansado del camino, llegó ahí al pozo y le dijo: mujer, dame de beber. Hubo un antes de Cristo. ¿Qué significa ese antes de Cristo? Esa mujer samaritana, como nos dice la historia, dice que ya había tenido maridos. 5 maridos has tenido, y con el que vives no es tu marido. Había un antes de Cristo. Pero usualmente, culturalmente, las mujeres eran lo primero que hacían, iban y levantaban o sacaban agua muy temprano por la mañana. ¿Qué significa que fue a mediodía? Iba a mediodía porque era la que a todos apuntaban: ahí va la cualquiera, ahí va la samaritana, ahí va la que lleva 5 maridos. Tenía vergüenza, por eso fue a mediodía, porque usualmente no era la hora de las mujeres ir a recoger agua. Entonces, después de que habló con Jesús, dijo: tráeme a tu marido. No tengo. Bien has dicho, mujer, porque 5 maridos has tenido. Y después ella entendió cuando le dijo: dame de beber de esa agua. Si yo te diera de beber de esta agua, no volverás a tener sed jamás. Y dice la Escritura que dejando el cántaro fue a Samaria y les avisó a todo el pueblo que había encontrado al profeta. ¿No es este el Hijo de Dios que me ha dicho toda mi vida? Hubo un después de Cristo, un antes de Cristo y un después de Cristo. ¿Qué es lo que hay en nuestras vidas? Si los demás no han visto un después de Cristo, nosotros estamos como la samaritana. Nosotros estamos como el hijo pródigo antes de ahí. En la vida de Zaqueo, ¿cómo era? Un hombre que robaba, estafaba, no le importaba la vida de los demás. Pero después de que escuchó a Jesús, cuando Jesús le dijo: desciende, Zaqueo, porque es menester que yo vaya y pose en tu casa. Y dice que Zaqueo hizo un gran banquete, una cena, invitó a todos. Ahí estaba el Señor Jesucristo y él se puso de pie y dijo: si he engañado a la gente, si los he estafado, lo regreso 4 veces, y la mitad de mis bienes lo doy a los pobres. Hubo un después de Cristo. Hubo un cambio de vida en ese hombre. Y Jesús dijo: ha llegado la salvación a esta casa. Un después de Cristo. ¿Se ha visto en los papeles cómo dice después de Cristo? Antes de Cristo. Se descubrió los dinosaurios allá antes de Cristo. Se hizo un edificio después de Cristo. Así en nosotros, hermanos, debe de haber un DC, un después de Cristo. Aún en los que no creen, los que creemos que no pueden cambiar y no tienen remedio, como un Nabucodonosor. Nabucodonosor lo tenían como: no, ese hombre es un hombre despiadado, en ese hombre no va a haber un después de Cristo. Y cuando Dios le dio un sueño y vino Daniel y se lo reveló y le dio un consejo: yo te aconsejo que enmiendes tu camino, enmiendes tu vida. Pero él dijo que no. Y una tarde, saliendo ahí al balcón de su palacio, dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que he construido con la fuerza de mi poder? Y aún estaba la palabra en su boca cuando vino el cumplimiento, que le empezó a crecer el pelo, las uñas, las garras, todo, y fue echado al monte. Vivió ahí por 7 años. Él había escuchado la voz de Dios a través del profeta, pero rehusó. Y tú no quieres pasar 7 años allá en el monte. Tú no quieres eso. Tú no quieres experimentar como la vida de Saulo de Tarso, andar persiguiendo a los cristianos. Tú no quieres ser tumbado de tu pedestal.
por orgulloso. Porque Pablo decía, yo soy fariseo de fariseos, sé esto, sé la ley, conozco esto otro. Pero llega el punto, aún después de Cristo, pero todo eso lo tengo por basura, porque reconoció que había un después de Cristo, después de que, dice, después de que una luz le rodeó, y escuchó la voz del Señor, le dijo, Saulo, ¿por qué me persigues? Hubo un después de Cristo. Y todos aquí, había un antes y un después de Cristo. El antes y después trae esperanza, trae vida, porque ese antes y después en nosotros se llama Jesús. Es Jesús quien fortalece tu matrimonio en el después de Cristo en tu vida. El DC es una tarea que nos corresponde a cada uno de nosotros. Él nos capacitó con poder, amor y dominio propio, y somos nosotros los responsables de caminar en santidad y mostrar un antes y un después de Cristo a nuestra pareja, a nuestros hijos, a nuestros parientes y a todo el mundo que no puede ver a Jesús, que puedan ver a Jesús en nosotros. ¿Qué hemos aprendido en este 2021 que ya se ha ido? ¿Qué hemos aprendido de esta pandemia? ¿Qué hemos aprendido inclusive, mire, algunos no se les acabó el trabajo, algunos tuvieron más trabajo, pero tristemente eso los apartó más de Dios. En vez de haberlos acercado a Dios, como en los primeros meses del año antepasado, no, se olvidaron. ¿Qué pasó? Unos se apartaron de Dios y de la iglesia. Bueno, y algunos se apartaron de la iglesia, pero apartarse de Dios. Unos se afirmaron más en su palabra y en sus promesas. ¿Por qué? Porque vieron aflicción. Algunos vieron la mano de Dios y fueron agradecidos con Dios, tuvieron más trabajo, tuvieron salud, fueron expuestos a este virus, pero Dios los guardó, Dios los sanó a algunos. Y se afirmaron. Pero hubo otros que tristemente, hermanos, los apartó del Señor. Vienen cuando quieren, oran cuando quieren, ayunan cuando quieren, ofrendan cuando quieren. Hay algunos que ha sido evidente un después de Cristo este año pasado. A través de las circunstancias, el Señor los humilló, pero no por maldad, al contrario, los humilló para que fueran más humildes. En lo cual le tenemos que dar gracias a Dios, que hemos aprendido de la mansedumbre y humildad de nuestro Señor Jesucristo. Algunos están siendo renuentes a su voz. Y yo sé que no quieren terminar como el hijo pródigo o como Nabucodonosor. Algunos su esperanza se ha fortalecido este año pasado y están esperando que este año Dios haga algo, que Dios traiga un sí a esa oración, que Dios les conteste la oración, tal vez en sus problemas financieros, tal vez en su salud, en una enfermedad que tienen, o con un pariente, o con la salvación de uno de los hijos. Algunos recibirán un sí de parte de Dios este año. Algunos los despediremos. Y no estoy diciendo de echarlos fuera, no. Los despediremos porque ya no los veremos más aquí. Así como yo el año pasado despedí a mi hermano. Ya no lo pude volver a ver más. Espero que él se haya arrepentido para volverlo a ver toda una eternidad. Pero habrá algunos otros que este año recibiremos algunos otros este año. Algunos nacerán, algunos otros vendrán a esta congregación
y los recibiremos con los brazos abiertos. Algunos se quedarán, algunos se irán. Que este año que estamos comenzando sea de gran crecimiento en su palabra, porque el fin de todo discurso es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. ¿Sabe qué, hermano? ¿Sabe qué, hermana? La vida del hombre se define en esto. No importa cuánto predique yo, cada año que predique estos sermones, la vida del hombre y de la mujer se reduce en el temor a Dios. Si tú le tienes temor a Dios, va a haber un cambio en tu vida. Va a haber un después de Cristo. Va a haber un crecimiento en tu vida espiritual. Pero si sigues ignorando la voz de Dios, si menosprecias el consejo de Dios, quiere decir que no amas a Dios, no le temes a Dios. Aún leyendo las Escrituras, no, eso fue en el Antiguo Testamento, no. Mirar el amor de Dios y la severidad de Dios. Dios no ha cambiado, Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. De que estemos viviendo una dispensación de la gracia, esa gracia donde no nos la merecemos, hermano. Y algunos son indignos de la gracia de Dios. No estoy hablando de aquí presentes. No, algunos aquellos que con premeditación, alevosía y ventaja roban, matan, violan, destazan. No hay temor a Dios. La vida del hombre se reduce a esto, hermanos: el conocimiento que le tengamos a Dios. Porque al final de cuentas, nada nos podemos llevar, hermano. Ni tu carro, tu casa, ni tus títulos. Lo único que nos podemos llevar es el conocimiento que tengamos de Él. Y está en su palabra, hermanos. A final de cuentas, mira, que no importa tanto las experiencias que hayas tenido. El hijo pródigo experimentó muchas cosas con su padre, sin duda. Pero sin embargo no le tuvo temor, al contrario, lo tuvo como muerto, porque le pidió la herencia. Pero Dios, mostrando su amor y su misericordia, quiere que este año, hermanos, olvídate de tus sueños esos que tengamos. Ay, una casa nueva, oh, este año voy a construir esto. No, olvídate de eso. Que este año podamos construir acá, podamos construir para allá. No, olvídate de eso. Que son cosas importantes, sí, son cosas importantes, pero no son imprescindibles para el crecimiento en su palabra. Mientras que crezcamos hacia arriba, hermanos, no tanto a los lados, hermanos, que construyamos y edifiquemos casas, no, hermanos, sino el conocimiento que tengamos de su palabra, el temor que le tengamos a Dios. Mire, tal vez este es mi último año, yo no lo sé, pero tal vez que si este es su último año, que Dios le está dando oportunidad para que enmiende su vida. ¿Qué si es mi último año para predicar su palabra? O tal vez es mi última predicación. Yo no lo sé. Pero ¿qué respuesta le vamos a dar a Dios? ¿Usted está preparado? ¿Está preparado para que ya no vea a ese ser querido que está a su lado? ¿Está preparada? ¿Ha recibido consejos de la palabra de Dios? Yo le pregunto, ¿está preparado para asumir los retos de este año que vienen para su vida, para nuestra vida como congregación? ¿Estamos preparados, hermanos? Pongámonos de pie, hermanos. Tiene que haber un después de Cristo en nosotros, hermanos. Cualquiera, pues, que oye este sermón y obedece, no al pastor, sino a lo que el Señor nos está enseñando, nos está indicando y quiere que corrijamos. Si nosotros obedecemos la palabra de Dios, hermanos, va a ser evidente en un cambio. Cómo vivir, cómo hablar, cómo contestar. Algunos necesitan solamente una prédica para hacer un cambio. Hay algunos que han tenido todo un año para hacer correcciones y no lo han hecho.
que este 2022, olvídese de todas esas promesas y sueños, que nuestro anhelo sea de ser más como Cristo, que aprendamos más de Él. Así dijo el Señor: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. ¿De qué serviría yo aprender más teología si me va a llevar al orgullo, prepotencia? No, yo quiero que conozcan a Cristo a través de mí, de que haya un cambio, que haya un después de Cristo, como yo espero que los demás aprendan de usted, que aprendan de Cristo en que está en usted, que está vivo y activo en usted. No permita que el enemigo haga estragos en su vida. No regrese a esa vida desordenada y vacía como estaba la tierra antes. Dice la Escritura que más a todo aquel que le ha recibido, que ha habido un después de Cristo, Dios nos ha dado autoridad, nos ha dado el privilegio de ser llamados hijos de Dios. Somos creación de Dios, pero al aceptar a su Hijo como nuestro único y suficiente Salvador, nos da la autoridad para ser llamados hijos de Dios, si es que padecemos juntamente con Él. Quisiera decirles que no va a haber sufrimiento, pero el caminar del cristiano está lleno de espinas, hermanos, está lleno de retos, está lleno de circunstancias difíciles, tribulaciones. Pero el Señor dijo que estaría con nosotros todos los días, hermanos, ahí en la familia, ahí en el trabajo, en la escuela, jóvenes. Ahí estará el Señor. Inclinemos nuestro rostro, vamos a pedir al Señor que nos guíe este año. Señor, te damos gracias, Señor, por permitirnos llegar hasta este año, Señor. Queremos comenzarlo, Señor, obedeciendo tu palabra, Señor, y terminarlo, si está en tu voluntad, Señor, con tu palabra, Señor. Algunos, Señor, nos llamarás a cuenta, Señor. Nos llamarás ante tu presencia, Señor. Algunos otros, Señor, nos dejarás, Señor, para seguir dando testimonio, Señor, de tu poder, Señor, de tu palabra, Señor. Te pedimos, Señor, que apresures los pasos, Señor, de aquellos, Señor, que no te conocen, Señor, y que nos envíes a nosotros, Señor, individualmente, Señor. Queremos rendirte fruto, Señor, ese fruto apacible, Señor, que puedan ver a Cristo en nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor, para que podamos evidenciar un cambio, Señor, una sujeción al marido, que haya un cambio en los maridos, amando a nuestras esposas, amando a nuestros hijos, sustentándoles, viéndolos como prioridad después de ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a cada matrimonio aquí presente, Señor, para que nos unas más, Señor, a tu palabra, Señor. Somos imperfectos, Señor, y te fallamos, Señor. Fallamos a la esposa, fallamos al esposo, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos como familia, Señor, cristiana, Señor, a ser diferentes, mi Dios, y que no nos avergüence, Señor, ser diferentes, mi Dios. De que mientras otros en este momento están en otros lados, Señor, queremos estar aquí, Señor, en tu presencia, Señor, aprendiendo de ti, Señor, escuchando de ti, Señor, alimentándonos, Señor, de tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayuda a nuestros jóvenes, mi Dios, que están siendo bombardeados, Señor, por tantas tentaciones, mi Dios, que no ha sido fácil, Señor, para ellos, Señor, en estos tiempos, Señor. Si para nosotros, Señor, como adultos, Señor, no fue fácil en nuestra juventud, para ellos es peor todavía, Señor, porque están siendo tan bombardeados, Señor, por tanta tecnología, Señor, por tanto liberalismo, Señor, por tanta rebeldía y desobediencia a tu palabra, Señor. Ayúdales, mi Dios, fortaléceles, mi Dios, en sus luchas, sus pruebas, sus tentaciones, mi Dios. Ayuda a nuestros jóvenes, mi Dios, que es la iglesia futura, Señor, aunque es presente, Señor. Ayúdales, Señor. A ti te plació, Señor, llamarles, mi Dios. Ayúdanos, Señor, como padres, Señor, a enseñar a nuestros hijos, mi Dios. Como iglesia, Señor, enseñar a nuestros niños, mi Dios.
Gracias, mi Dios, por todos y cada uno de nosotros, mi Dios. Queremos ser agradecidos, mi Dios, porque tu palabra nos enseña que por no agradecerte, Señor, por no ser agradecidos contigo, Señor, la mente se embotó, Señor, y fuimos guiados por las concupiscencias, mi Dios. Pero queremos ser la diferencia, Señor, en un después de Cristo, Señor, en nosotros, Señor. Agradeciéndote, Señor, por la vida misma, Señor. Agradeciéndote por lo que nos das y por lo que no nos has dado todavía, mi Dios. Algunas cosas porque nos hacen daño, Señor, y algunas otras porque aún no es nuestro tiempo, Señor. Ayúdanos, Señor, a entender y a discernir cada día más tu voz, mi Dios. Que este año, Señor, que tus promesas, Señor, sean sí y amén para cada uno de nosotros, mi Dios. Ayúdanos, Señor, a crecer, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Y el pueblo de Dios dice, amén. Gracias, Padre. Amén.